Tenemos nuestro hermano Pablo que nos está acompañando. Aquí, como quien dice, paracaídas cayó de momento y estamos muy contentos con su presencia. Y vamos a pasar entonces a la primera pregunta que dice de la siguiente forma. En la actualidad, las estadísticas nos dicen que el Evangelio no ha alcanzado al mundo en gran medida. Según joshuaproject.net, encontramos las siguientes estadísticas. Y creo que los muchachos tienen una gráfica que van a estar poniendo donde va a mencionar los grupos de personas, dice aquí las estadísticas, grupos de personas 17,019, grupos no alcanzados 7,066 y porcentaje de grupos no alcanzados a un total de 41.5%. Hermanos, ¿cómo debemos leer estas estadísticas? ¿Debemos de ser animados o desanimados? Salvador. Yo creo que como pueblo de Dios, beneficiarios de Cristo y de su Evangelio, nosotros no podemos mirar a la humanidad sin Cristo y sin salvación, a una humanidad dirigiéndose a la perdición con indiferencia. Y en ese sentido, ver esas cifras, aunque causa dolor al corazón, el saber que no solo hay un mundo que se está perdiendo, sino que se pierden hoy mismo, ya han perecido muchos rumbo a una condenación. Eso no debe llevarnos a la desesperación, no debe llevarnos a trabajar en un espíritu de angustia, sino nosotros ser animados a la labor que Dios nos ha encomendado de ir por el mundo a ser discípulos. Y en ese sentido, el desánimo no nos va a ayudar a hacer mucho. Así como Cristo nos dice que por nada debemos estar afanosos, porque el afán normalmente lo que hace es restarnos energía. No creo que el caer en concentrarnos en lo que falta por hacer nos va a ayudar necesariamente con un estado de desánimo a cumplir con la encomienda. Creo que ver el ejemplo de hombres en las Escrituras como el apóstol Pablo y hombres en la historia de la iglesia debe impulsarnos a hacer bien a los pecadores, compartiendo el evangelio glorioso que a nosotros nos alcanzó. Bueno, yo prefiero ver estadísticas de cuántos cristianos están compartiendo la palabra, ¿cierto? Porque el número de creyentes realmente es el asunto, el negocio de Dios. Nosotros simplemente compartir la palabra. Si hay 100 convertidos o un convertido. No tenemos que preocuparnos por estos números, más preocuparnos por si estamos obedeciendo lo que el Señor nos ha mandado, pues. Y hablando del Evangelio y diferentes lugares, una de las preguntas que tenemos es: ¿cuál es la diferencia entre los no alcanzados y los no comprometidos? ¿Y habrá una diferencia? Creo que está hablando de la idea de grupos que no han sido alcanzados y tal vez grupos que no se han establecido. No sé, tal vez me pueden dar un poco más de luz sobre cómo se definen estas palabras. Hay diferencia entre un grupo que ha sido alcanzado, donde hay ya una iglesia autóctona establecida, donde hay líderes locales funcionando, donde hay una iglesia quizás hija de alguna iglesia que envió a un misionero, que también está ahora buscando ella misma reproducirse y ella misma hacer discípulos. Eso sería una iglesia alcanzada. Ahora, por otro lado, tenemos iglesias, países o etnias, grupos menos alcanzados. Porque a veces no es hablar de no alcanzados y simplemente tener un número del 0% de cristianismo en ese lugar, no es mirarlo más en términos de si hay iglesias plantadas o si no hay iglesias plantadas, porque la meta es levantar iglesias de Jesucristo en los lugares y dentro de las etnias en las que nosotros trabajemos. Pero ciertamente hay grupos étnicos
en donde ni siquiera ha habido una labor y un esfuerzo inicial por alcanzar a esa etnia. Y cuando hablamos de esfuerzos tenemos que mencionar no solamente el que haya personas, hermanos, que vayan a cumplir la misión de llevar el evangelio a esos lugares, sino todo lo que implica aún traducir las escrituras para que esas personas tengan la palabra de Dios en sus manos. Hay la labor de misiones es amplia, y en ese aspecto puede haber un esfuerzo misionero de una iglesia que comenzó a orar para que el evangelio llegue a determinado lugar o a determinada etnia. Eso significaría para mí un trabajo comenzado. El que haya una iglesia que esté dispuesta a orar intencionalmente por un grupo étnico específico. Y muchas cosas han sucedido cuando una iglesia ha decidido orar por un lugar para que Cristo implante su reino en ese lugar y en esa etnia. De manera que hay grupos étnicos menos alcanzados, y hay grupos donde ni siquiera hay esfuerzos ahora mismo iniciales para poder llevarlo a cabo. Eso cambia de tiempo en tiempo. Gracias a Dios, islas donde antes no había nada de evangelio, ahora hay iglesias establecidas. Ahora hay incluso seminarios enseñando pastores en esas islas. Y eso da gloria al nombre de Cristo. Pero el nivel de trabajo de grupo a grupo varía. O sea, considerar esas definiciones de los estados, de esos grupos étnicos, ayuda. Pero el punto es que la meta es plantar iglesias, establecer iglesias con liderazgo bíblico en esos lugares con liderazgo autóctono. Muchas gracias. Ya que esta conferencia es sobre misiones, hermano Pablo, le quiero dirigir esta pregunta. ¿Puedes explicar lo que crees que es uno de los mayores desafíos en términos de alcanzar al mundo con el Evangelio de Jesucristo? Es una buena pregunta y muy complicada, pero necesitamos entender primeramente que la obra misionera es una iglesia bíblica plantando a otra iglesia bíblica. Entonces, para plantar iglesias bíblicas necesitamos tener iglesias bíblicas. En mi opinión, debemos considerar lo siguiente. Número uno, en la obra misionera en el día de hoy hay muchas estrategias carnales, inventos de los hombres. Los pastores y las iglesias que existen hoy tienen que volver a la doctrina de sola escritura. En vez de tener pánico cuando vemos las estadísticas, debemos volver a las escrituras y simplemente obedecer Amén. las escrituras. Amén. ¿No? La obra misionera no es algo muy complicada, no. Solamente tenemos que obedecer lo que está escrito. Pero mayormente buscamos otros medios. ¿Por qué? Porque lo que está escrito es difícil llevar a cabo, cuesta. Pero es el orden del Señor. Para salir con la autoridad del Señor, tenemos que someternos a la autoridad del Señor, que significa someternos a las Escrituras. Muchas gracias. Y bajo la idea, obviamente, que esto es algo que es de la iglesia local, y como las misiones es el trabajo de la iglesia local, ¿cómo mantenemos a la iglesia local comprometida e involucrada a lo largo de todo el proceso? ¿Cómo se llega a alcanzar eso de que la iglesia siempre esté involucrada durante el proceso de lo que entendemos que es la obra misionera? Si me permites un apunte más sobre el tema de la ansiedad que hablábamos de las estadísticas, ¿no? A mí me quedo con las estadísticas de Dios porque Juan el apóstol ve en el Apocalipsis la iglesia glorificada y dice claramente, de toda nación y de toda lengua. O sea que el Señor ya nos está dando un anticipo de que el 100% se va a conseguir porque tenemos de su poder y de su asistencia. Entonces, ahí cobramos ánimo. No es que falten 47% de las naciones, es que llevamos 53% si lo leemos de forma optimista, ¿no? Creo que las estadísticas nos tienen que animar a proseguir una misión grande, pero tenemos el poder de Dios para ello. El papel de la iglesia local es fundamental.
como apuntaba el hermano Paul, la iglesia local es el que envía misioneros para plantar iglesias locales. Y esa es la labor, conseguir que iglesias locales estén establecidas siendo luz y ejerciendo su ministerio en diferentes regiones, diferentes lugares del mundo. La iglesia que envía ha de estar supervisando a través de sus ancianos a que el candidato a las misiones ha de estar pastoreando, cuidando de su preparación. Y aquí quisiera romper una lanza también en favor de la iglesia que está al otro lado, ¿no? La iglesia autóctona, la iglesia que recibe el misionero. Ya no estamos enviando a William Carey a la India, donde no hay nada absolutamente, está todo por hacer, sino que allá donde enviemos misioneros hemos de estar conectados en partnership, en fraternidad con la obra del Señor al otro lado. Y la iglesia allá, original, en esa tierra, ese país, en esa región, en esa lengua, puede dar mucho, puede aportar mucho y puede ayudar al misionero a cobrar visión de cuál es la necesidad real en el nuevo contexto en el que se sitúa. Entonces, tanto la iglesia local que envía como la iglesia local que recibe han de estar comprometidos en buscar un bien común, que es la extensión del reino. Hermano Salvador. Sí, es muy importante que nosotros como los pastores podamos entrenar a la iglesia en involucrarse con la labor misionera. Hay tantas cosas que una iglesia puede aprender a hacer. Hablaba de la traducción de las escrituras. Imagínate que yo conozca que en mi congregación hay personas que tienen ciertas habilidades lingüísticas. Pudiera ser que mi trabajo sea animarles a ellos a involucrarse quizás y hacer un aporte al respecto. Vemos en el Nuevo Testamento al apóstol Pablo rogar a los hermanos que oren por él para que les sea abierta la puerta para la predicación del evangelio. Para mí fue inolvidable escuchar a un misionero de la China exhortarnos a orar por la obra allí. Y él decía, es que cuando la iglesia ora, es como si nosotros estuviéramos enviando misiles que cuando llegan allí dispersan las tinieblas en medio de las cuales nos encontramos. Esa concepción del rol tan importante que es la oración de la iglesia orando por esa obra, que nosotros como cristianos no debemos estar simplemente orando por nuestros dolores corporales y nuestras necesidades de producir dinero para pagar nuestras cuentas, sino que parte de la estrategia de nuestra vida de oración es orar que Dios haga su obra a través de hombres débiles como son los misioneros. Y Dios derriba fortalezas y podemos estimular a nuestra iglesia a poder aportar financieramente con las misiones, porque la obra se hace con recursos también. O sea, hay tantas cosas en las que podemos involucrar a nuestras iglesias, hacerles partícipes de esta bendición de poder nosotros hacer que el reino de Cristo sea establecido en la tierra. Muchas gracias. Viendo obviamente que tenemos un gran grupo de jóvenes, esos porcentajes parece que siguen creciendo, ¿verdad? Más y más jóvenes y las personas viven más tiempo. Pero enfocándonos en la juventud, ¿cuál sería su consejo para una persona joven que siente el llamado a las misiones? Yo empiezo. Primero, ser fiel, un miembro fiel en tu iglesia local, someterse a los ancianos en la iglesia, servir humildemente, fielmente en la iglesia. Creo que fue, ¿quién era? Hudson, que fue a China, dijo que si no vas a servir o vivir según la palabra de Dios en tu propia nación, ¿cómo vas a hacerlo en otra nación? Estaba hablando de evangelizar, pero el principio es lo mismo. Ser un miembro fiel en tu iglesia local sería el empiezo. Y uno debe estar en una iglesia donde los pastores son pastores bíblicos que se preocupen no solamente por el rebaño, sino también por entrenar a hombres fieles. 2 Timoteo capítulo 2:2. ¿No? Uno de los trabajos principales de un pastor es preparar hombres fieles que pueden tener las calificaciones de un anciano y pueden salir para pastorear o para ser misionero en otro lugar. En el día de hoy tenemos un problema. Hay pastores buenos, pero que no han estudiado lo que significa ser pastor.
y no han buscado en las Escrituras cuáles son las tareas de un pastor. Y una de las tareas es preparar hombres. Aunque un seminario pueda ayudar, el seminario no puede reemplazar la iglesia o la obra del pastor. Un joven tiene que irse a una iglesia bíblica, porque si va a ser misionero, su trabajo principal es plantar otra iglesia bíblica. ¿Y cómo vas a plantar una iglesia bíblica si no conoces una iglesia bíblica? Otra cosa que es muy importante es el joven tiene que evitar con toda su fuerza el pragmatismo, porque es la cosa más peligrosa en las misiones y en la obra misionera. Los hombres haciendo lo que les parece bien en sus propios ojos, en vez de someterse a las Escrituras. Cuando un joven viene a mí diciendo que quiere ser en el ministerio, hay dos cosas. Como los apóstoles en Hechos capítulo 6, el joven tiene que dedicarse a estudiar las Escrituras y dedicarse a una vida de oración. A veces a los jóvenes yo digo, oye, joven, ¿cuántos capítulos cada día? ¿Cuántas veces has leído toda la Biblia? Y por favor, quiero ver tus rodillas. Si son bonitas, no puedes ser misionero. Porque tienes que aprender a orar, a ayunar. ¿Por qué? El mundo es como Jericó. Está cerrado. Nadie entra y nadie sale. Y la pared no va a caerse porque nosotros hemos inventado una estrategia. Va a caerse solamente por medio del poder de Dios que se revela a través de la predicación de la palabra, cuando un predicador está totalmente dedicado a oración. Muchas gracias. Y hablando, creo que mencionamos el tema misionero, a veces se habla de evangelista, pastores. Dado que la palabra misionero no se encuentra en la Biblia, ¿cómo la definiría mejor? ¿Hay alguna diferencia entre un plantador de iglesia, un pastor, un evangelista o un misionero? Bueno, la palabra misionero proviene de la palabra latín missionarius y el verbo mitera. Y significa uno que ha sido enviado. De hecho, la palabra missionarius o misionario es una traducción latina de la palabra apóstolos. Cuando tú dices que una persona es misionero, estás diciendo en latín que es un apóstol. Entonces nosotros sabemos que el ministerio del apóstol ya se ha cumplido. No hay apóstoles en el día de hoy. Pero cuando vamos a 2 Corintios capítulo 8, vemos el uso de la palabra apóstol de una manera diferente. Dice, los apóstoles de la iglesia. Entonces, el misionero no es una persona por la cual vamos a recibir revelación divina. Un misionero es una persona que ha sido entrenado, probado y aprobado por la iglesia y enviado a otro lugar para llevar a cabo una tarea que la iglesia le ha dado. Es un misionero. Entonces, lo que yo quiero que los jóvenes vean especialmente es que no hay misionero fuera de la iglesia. Si no vas a ser parte de una iglesia local, no puedes ser misionero. Lo siento. Es imposible bíblicamente. Muchas gracias. Vamos a dar un escenario y ustedes me pueden dar un poco de esa sabiduría ministerial. Dice aquí, soy un hombre joven que está preparando para el ministerio pastoral en la iglesia local. Como estudiante de seminario, ¿qué consejo me darías mientras me preparo para el futuro? Yo diría que el mismo que recomendaríamos a un joven para que creciera en sus aptitudes ministeriales, ¿no? Estar en una iglesia bíblica, sujetarse a sus ancianos, estar bajo su consejo, su supervisión. Caemos en un error tremendo si pensamos que el seminario acredita o que el seminario es una fábrica de pastores, una fábrica de misioneros. El seminario es una herramienta
Es bueno ir al seminario si vamos a un buen seminario. Si es mal seminario, mejor no ir, ¿verdad? Pero al final es la iglesia local y son los pastores los que forman, pastorean y los que van a llegar a un nivel de conocimiento de ese futuro pastor, anciano, maestro, que van a poder hablar a su corazón y van a estar trabajando en su caminar con el Señor, su conocimiento de la palabra, su santidad. Entonces es fundamental, es la iglesia local la que realmente acredita o atestigua que hay unos dones porque conoce a esa persona. No debemos confundirlo con una titulación en el seminario. Hay muchos graduados de seminario que nunca deberían estar en el pastorado y hay muchos pastores que nunca han estado en el seminario, lo mismo con los misioneros, pero la labor de supervisión de los ancianos y de la iglesia local, eso es insustituible. Y hermano, sigue hermano, tú primero. Algo que ocurre con las personas que se preparan para servir tanto en el ministerio pastoral como en las misiones es que nos olvidamos de aspectos espirituales importantes. Cuando una persona se prepara para ser doctor, para ser abogado, para ser X cosa, pues pasa por sus estudios universitarios, acude a los mejores maestros, lee los mejores libros, quizás se expone a seminarios que les den experiencia para la labor que él anhela hacer. Pero el trabajo que nosotros hacemos en el reino de Dios implica muchos aspectos del carácter. Y una persona que quiere estar en el campo misionero, tal como una persona que quiere estar en el ministerio pastoral, tiene que tener un entrenamiento del alma también, que es crucial y es importante. Y si pensamos en alguien que va a trabajar en ambiente transcultural, por ejemplo, esto es lo que ocurre muchas veces. Hay ya en el campo equipos de misioneros trabajando. Este misionero, este aspirante a las misiones, se va a unir a un equipo, a veces compuesto por diferentes nacionalidades y grupos, que ya está trabajando en un ambiente transcultural. Si esa persona no tiene cierto nivel de tolerancia, amor, poder tener madurez para lidiar y manejar ciertas cosas, a veces de los seminarios no les enseñan estas cosas. Ocurre que en los seminarios hay personas que se preparan para ser pastores en iglesias por personas que nunca han pastoreado una iglesia, y también estudian acerca de misiones por personas que no han estado en el campo misionero. Entonces eso deja lagunas de cosas en las que esos aspirantes deben entrenarse y prepararse para lo que van a enfrentar, y eso amerita tiempo y buena preparación. Y es ahí donde, si tú no eres capaz de humildemente relacionarse con otros que pueden pensar diferente a ti, en el que se necesiten mutuamente, porque el trabajo para las misiones se hace muchas veces en equipo, porque uno solo no lo puede hacer, y necesitamos ayudas, necesitamos perspectivas distintas a veces para aprender a hacer las cosas. Entonces difícilmente va a poder ir y hacer bien. Lo que encontramos sí a veces es lo contrario. Quejas de personas que están en el campo porque les enviaron a las personas incorrectas, y eso causa muchísimos problemas.